Atención, el siguiente audio es inmersivo. Se recomienda la utilización de audífonos para una mejor experiencia. Si eres muy susceptible, no te recomiendo que lo escuches. Suerte. Es cierto lo que dicen, que cuando una persona se queda ciega, sus otros sentidos aumentan para compensar. Sabiendo eso y pensando en todo lo que me sucedió, todavía no puedo llegar a una conclusión racional de cómo estos eventos se desarrollaron a mi alrededor sin mi conocimiento. De acuerdo, en realidad no pude ver nada de eso sucediendo, pero nunca sospeché nada de esta magnitud, basándome únicamente por las pequeñas rarezas que había experimentado. Claro, de vez en cuando escuchaba ruidos, pero mi casa era vieja y parecía tener mente propia. Todos sus estallidos y crujidos se habían vuelto tan familiares para mí como navegar por su interior sin el beneficio de la vista. Incluso cuando las cosas empezaron a volverse más extrañas, siempre encontraba una manera de racionalizarlas. Mirando hacia atrás me pregunto, ¿cómo pude haber sido tan... bueno, a falta de una mejor palabra, ciega? Mi madre había intentado convencerme de que no me mudara sola a la casa. «Sara, una joven ciega no debería vivir sola», había dicho. Pero yo quería, necesitaba hacerlo. Necesitaba demostrarme a mí misma que era lo suficientemente fuerte para hacerlo. Además de eso, tenía 24 años. No quería vivir con mis padres para siempre y seguro no quería esperar a que un buen hombre se casara y se mudara. Puede que eso nunca suceda. Habiendo perdido la vista a una edad temprana, debido a un extraño accidente con productos químicos de limpieza de potencia industrial, conocía muy bien los matices de aprender a crear un mapa mental de mi entorno. Cuando me mudé por primera vez a la casa vieja, usé mi bastón exclusivamente. Lo agitaba de un lado a otro frente a mí con cada paso que daba. Sabía aproximadamente dónde estaban todos los muebles, ya que fui yo quien dirigió a los encargados de la mudanza sobre dónde colocar todo. Empleé el bastón durante casi una semana, usando su punta para desarrollar una imagen mental del diseño. El proceso de aprendizaje fue lento y torpe al principio, pero finalmente llegué al punto en que pude quitarme el bastón después de varios días y comencé a caminar con cautela con los brazos extendidos. Avancé más y me familiaricé lo suficiente con el territorio, y al final del primer mes pude caminar libremente sin el uso de mi bastón, brazos o cualquier otra ayuda. Me volví bastante experta en moverme libremente por la casa. No solo eso, sino que la casa estaba ubicada en una zona urbana, lo que hacía que fuera conveniente caminar a cualquier lugar que tuviera la necesidad de ir. El supermercado estaba a solo 3 cuadras de distancia. Había una tienda departamental al otro lado de la calle, un banco y una cafetería un poco más adelante. Me acostumbré a escuchar el flujo del tráfico y medir el tiempo de las luces en mi cabeza para saber cuándo estaban encendidas las señales de caminar y no caminar. De vez en cuando, un extraño se ofrecía a tomar mi mano y llevarme al otro lado. Después le agradecería y nos separaríamos una vez que estuviéramos a salvo en la acera de enfrente. En esos días trabajaba desde casa haciendo llamadas telefónicas a pacientes que habían sido dados de alta recientemente del hospital. En esencia, el hospital me pagaba para administrar encuestas, que luego se usaban para mejorar sus servicios. El hospital tuvo la amabilidad de proporcionarme una computadora portátil que contenía varias aplicaciones de software de comandos de voz diferentes. Pasé mis días transcribiendo las llamadas telefónicas grabadas, diciendo las respuestas de los clientes en un micrófono
y haciendo que los campos de datos se complementaran automáticamente en el programa. El primer evento extraño que recuerdo fue un día en particular cuando me levanté de mi escritorio para almorzar. Mientras me dirigía hacia la cocina, pateé un objeto en medio de la sala. Lo escuché deslizarse a una corta distancia sobre la alfombra. Sabía que no había dejado nada en el camino, ya que acababa de pasar por allí no hace mucho tiempo, y no había nada en el suelo. Me arrodillé y palmeé alrededor hasta que localicé el objeto. Un libro. Al sentir su título en braille, lo reconocí como un libro sobre parques nacionales que guardaba en mi mesa de café, a unos 5 pies de distancia. No recordaba haber tirado el libro de la mesa. Me quedé allí, perpleja. Sin embargo, cuanto más lo pensaba, menos aterrador me resultaba. Me convencí de que simplemente debía haberme olvidado de tirar el libro al suelo y debí de haber pasado por encima de él durante mis otros pasos por la habitación. Devolví el libro a su lugar y comencé a preparar mi almuerzo. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama, escuché un sonido que provenía de la cocina. Estaba casi completamente enmascarado por los sonidos habituales de los estallidos y crujidos de la casa al asentarse. Pero definitivamente lo escuché, débil como era. Era un zumbido muy ligero, tan ligero de hecho que una persona promedio sin audición mejorada puede no haberlo escuchado desde esta distancia. Lentamente me levanté de la cama, escuchando atentamente. El sonido aumentaba mientras recorría el pasillo y atravesaba la sala de estar. Tan pronto como atravesé el umbral de la cocina, supe cuál era el sonido. Era el motor del compresor del frigorífico, y hacía mucho más ruido de lo habitual. Me acerqué y descubrí que su puerta estaba abierta de par en par. Lo cerré y el zumbido volvió a un volumen normal. ¿Qué demonios? ¿Dejé esto abierto?, me cuestioné en un susurro. Tal vez no se cerró del todo la última vez que lo usé, pensé. Regresé a la cama, pero tuve problemas para conciliar el sueño. Mi mente vagó y se preguntó ¿cómo pude haber pasado por alto el libro en el piso y la puerta abierta del refrigerador? A la mañana siguiente, decidí ir a desayunar a Expreso Express, la pequeña cafetería de la calle. Sirven un café excelente y también puedes conseguir un croissant de jamón y queso derretido que era para morirse. Solo por eso valió la pena el esfuerzo de ducharse, vestirse y dejar la seguridad de la casa para sumergirse en una serie de zumbidos de tráfico, bocinazos y gente clamando en las aceras. Esa mañana, un amable extraño me ayudó a guiarme a través de la intersección justo enfrente de la cafetería. Dije, ¡gracias!, cuando soltaron mi brazo, pero no hubo una respuesta. Él o ella se perdió entre el ruido de la gente que hablaba desde sus teléfonos móviles. Sus conversaciones eran momentáneamente audibles para mí cuando pasaban por delante y por detrás de mí. El sonido metálico de la campana de una bicicleta me alarmó y sentí la brisa que dejaba atrás cuando el ciclista pasó rápidamente. Entré a la cafetería a un ambiente mucho más sereno y disfruté de mi desayuno favorito, en un asiento cerca de la ventana de vidrio, bañada por la luz del sol que me inundó. Esa tarde me tomé un descanso de hacer llamadas telefónicas para ir al baño. Mientras estaba sentada en el inodoro, escuché algo a mi lado. Fue como si algo hubiera rozado el fregadero. Un sonido muy sutil. Mi ritmo cardíaco se elevó y fruncí el ceño mientras me esforzaba por escuchar más cerca. De repente, un reloj de pared en la sala de estar dio las 4 en punto, sobresaltándome hasta el punto de que salté un poco mientras todavía estaba sentada. Allí, recuperé la compostura. Me lavé las manos y volví a la computadora para transcribir los datos de mis encuestas telefónicas. Cerré el portátil y me fui a preparar la cena a las 6:30. A lo largo de los años,
Había aprendido a tener mucho cuidado con tratar el horno y los quemadores calientes. Una vez coloqué accidentalmente un plato de plástico directamente sobre un quemador que aún estaba caliente, lo que resultó en una nube de humo de vapores nocivos que duró días, mucho después de que terminé de limpiar el desorden. Tuve suerte de que se hubiera quemado solo y el daño no fuera peor. Después de esa llamada cercana, compré un pequeño extintor de incendios para mantener en la encimera junto al horno. En esa noche en particular, preparé mi cena sin ningún riesgo de incendio. Sin embargo, la cena no estuvo completamente libre de incidentes. Mientras procedía a prepararla, descubrí que faltaba del armario los productos enlatados que necesitaba para la receta. Siempre he guardado mis productos enlatados en lugares muy específicos de los estantes, para saber siempre qué era qué, sin el beneficio de poder ver las etiquetas. No recuerdo haber usado los artículos que necesitaba esa noche, pero aparentemente ya no los tenía. Entonces opté por hacer una cazuela. Me senté a la mesa disfrutando de la sencilla comida que había preparado. La televisión sonaba de fondo y me informaba de todos los titulares de las noticias del día. Terminé la primera porción en mi plato y extendí la mano para sumergirme en la cazuela una vez más. Raspé el interior del plato. Los sonidos del metal sobre la cerámica resonaban por toda la cocina. Estaba vacío. «No puedo creerlo. ¿No podría haberme comido todo yo?», dije con incredulidad. Había pensado con certeza que había preparado una porción más grande que esa, y no recordaba haber vaciado la cazuela por completo a mi plato. Los pensamientos pasaron por mi cabeza en un intento de razonar el asunto. ¿Había preparado menos de lo que había anticipado? ¿Había derramado un poco sobre la mesa mientras servía en mi plato? En busca de la comida que faltaba, coloqué la palma de mi mano sobre la mesa y la moví constantemente sobre el área a mi alcance. Mientras lo hacía, hubo un movimiento distinto frente a mí. Jadeé y mi ritmo cardíaco se aceleró de inmediato. Sentí la sangre latiendo por mi cuello. Este sonido no era tan sutil como los otros. Era obvio, un movimiento repentino de algo que se movía frente a mí. Seguí escuchando, pero todo lo que pude oír fue el hombre del tiempo demasiado alegre en la televisión dando el pronóstico. De repente me sentí abrumada por la sensación de que ya no estaba sola en la mesa de la cocina. «¿Hay alguien?», grité, esperando que no hubiera respuesta. Silencio. Sentí un cambio en la presión del aire, como si algo se moviera detrás de mí, seguido por el crujido de una tabla del piso. Me quedé helada. Algo rozó la parte de atrás de mi cabello, suave como una pluma. Retrocedí y solté un chillido. Me levanté de la silla, me dirigí a la esquina de la cocina. «¿Quién está ahí?», exigí sin respuesta. En ese momento respiraba con dificultad, prácticamente hiperventilando. Mi pecho y mi garganta irradiaban calor mientras mi corazón se aceleraba por dentro, dándome la sensación de una indigestión aguda. Pensé que podría vomitar. Lentamente me dirigí a la puerta que conducía a la sala de estar. Me quedé allí durante lo que pareció una eternidad escuchando algo. Cualquier cosa que pudiera explicar la circunstancia. Finalmente, seguí adelante y me abrí camino hacia el baño del pasillo. Cerré la puerta detrás de mí. Me tomó más de 1 hora y media calmarme. Mientras estaba en el baño encerrada, luché con mis pensamientos. Razoné conmigo misma. No quería admitir que mi madre tenía razón, pero tal vez no debería vivir sola. Parecía que me estaba pasando factura. Por otro lado, todas estas cosas podrían explicarse lógicamente, me dije. Si no estuviera ciega, habría visto lo que fuera que causó los ruidos y sería tan obvio. Me reiría de lo ridículo que era tenerle miedo. Estoy segura.
Al menos eso es lo que traté de convencerme a mí misma. Lo que finalmente me sacó del baño fue el timbre del teléfono. Admito que me sorprendió al principio, pero solo porque había estado muy tranquila durante las 2 últimas horas. Abrí la puerta con cautela y entré al pasillo. Mi teléfono estaba en la sala de estar. Me acerqué a él y rápidamente respondí. ¿Hola? Hola, Sara, soy Jill. Gracias a Dios era solo mi amiga Jill. Hola, Jill, ¿cómo te va? Oh, estoy bien. Te vi en Expreso hoy, dijo en un tono juguetón que no entendí inicialmente. ¿Lo hiciste? Te vi por la ventana cuando pasé por la acera. Todavía en un tono juguetón. Bueno, ¿por qué no viniste y dijiste hola? Yo pregunté. No quería molestarte. ¿Molestarme? ¿Por qué me estarías molestando? Porque asumí que estabas en una cita. ¿Quién es el afortunado que estaba sentado contigo? Mi boca se abrió. No podía respirar. No pude formar palabras. ¿Sara? Jill preguntó. ¿Estás bien? Dejé caer el teléfono. Todavía podía escuchar la voz apagada de Jill a pesar de que el hablante estaba boca abajo en la alfombra. Caminé frenéticamente por la casa, agitando los brazos frente a mí. ¿Quién es usted? Grité dentro de la casa. ¿Qué quieres? Estaba aterrorizada, pero también enojada. No necesariamente quería encontrarme con lo que fuera, pero ya no podía seguir escondiéndome en mi propia casa. Pasé horas buscando en cada centímetro cuadrado de la propiedad y no encontré nada. Finalmente, me fui a la cama después de que pude calmarme, pero no me dormí hasta altas horas de la madrugada. Un leve susurro me despertó poco después de quedarme dormida, aún en las oscuras horas de la madrugada. Al principio, no estaba segura de si era real o si había soñado con el ruido. Cuando estaba a punto de levantarme, noté que las sábanas a mi lado estaban retiradas. Estiré mi brazo derecho en el espacio vacío a mi lado. Se sentía cálido, como si alguien hubiera estado acostado conmigo. Los eventos del día anterior volvieron a mi memoria. Mis ojos ciegos se llenaron de lágrimas cuando comencé a cuestionar mi propia cordura. Frustrada, me levanté y salí de la cama. Me puse algo de ropa vieja y me dirigí hacia la puerta principal con la intención de huir de la casa, sin saber exactamente a dónde iba a ir. Tal vez a casa de Jill. Vivía bastante cerca. Quería llevarme el bastón como siempre hacía cuando salía al aire libre. Registré la casa frenéticamente, incapaz de recordar dónde lo había dejado. Casi siempre lo dejaba apoyado contra la pared junto a la puerta principal, pero no estaba allí. Caminé a lo largo de todas las paredes del perímetro, buscando desesperadamente el bastón. Cuando me acerqué a la cocina, todavía no había encontrado mi ayuda para caminar, pero hice un descubrimiento de una naturaleza mucho más sorprendente. Una grieta vertical, apenas detectable en la pared que no conocía anteriormente. Usé todos mis dedos para seguir el pliegue por la pared. Por la parte superior y por el otro lado era una puerta diseñada para encajar perfectamente dentro de la pared. Incliné mi peso hacia adentro contra el panel y sentí un ligero ceder en su lado derecho. Metí los dedos en la hendidura de ese lado lo mejor que pude y finalmente solté el panel. Se abrió hacia la izquierda. Jadeé en estado de shock y mi pulso se aceleró. Una habitación escondida en el centro de mi casa. ¿Cómo desearía haber tenido la vista en ese momento? Me enfrenté a un territorio completamente inexplorado dentro de mi propia casa, con la posibilidad de que alguien más estuviera allí conmigo. Entré lentamente con los brazos extendidos. ¿Hay alguien aquí?, susurré, temiendo hacer la pregunta,
No hubo respuesta. Di un paso adelante. A mi derecha descubrí una superficie plana, una mesa. Pasé mis manos por su superficie. Sobre la mesa pude distinguir varias latas de comida sin abrir. Sin duda, estos eran los productos enlatados que faltaban que estaba buscando. La mesa también contenía cubiertos y un abrelatas que desapareció hace semanas. Mi frecuencia cardíaca aumentó aún más y mis palmas comenzaron a sudar. Seguí avanzando hasta que llegué a una pared que sabía que bordeaba la sala de estar. Encontré un agujero del tamaño de una moneda a la altura de los ojos. El sudor también comenzó a formarse en mi frente. Encontré otro agujero similar en la siguiente pared adyacente. Esta pared bordeaba el baño. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Pude encontrar 2 agujeros más en las 2 paredes restantes que bordeaban la cocina y el dormitorio. Caí de rodillas, en absoluto horror e incredulidad. ¿Cuánto tiempo habían estado mirándome? Mis manos estaban en el suelo frente a mí y sentí algo suave. Investigué con las yemas de mis dedos. Era una especie de edredón o saco de dormir. En un extremo había una almohada mullida. En este punto no solo estaba aterrorizada, más allá de toda descripción, sino que también estaba furiosa. ¿Cómo se atreve alguien a espiarme de esta forma encubierta desde dentro de mis propias paredes? Sabía que tenía que salir corriendo de la casa y ponerme a salvo de inmediato, con o sin mi bastón. Decidí que iría a la casa de Jill y llamaríamos a la policía desde allí. Caminé hacia donde recordaba que estaba la puerta oculta, mis brazos barriendo el área delante de mí en el pánico. En lugar de la puerta abierta, mis manos encontraron el torso cálido de un humano, un hombre de pie en silencio en la entrada. Agarró mis brazos y me sacó de la habitación oculta y me metió en la casa. Luchamos en la cocina, le di una patada y grité tan fuerte como pude en sus oídos. Pude liberar un brazo y lo usé para agarrar el extintor que sabía que estaría junto al horno. Intentó apartarme, pero mis dedos alcanzaron su boquilla. Lo lancé hacia él, sintiendo que el cilindro de metal se conectaba con la parte posterior de su cráneo. Soltó mi otro brazo y apreté el gatillo en su dirección, envolviéndolo en una nube de espuma blanca. Corrí al lavadero de la cocina donde sabía que existía mi única ventaja, la caja de fusibles. Encontré la caja y disparé todas las palancas que pude encontrar, eliminando toda la energía de la casa. Si este psicópata pervertido quisiera matarme, tendría que hacerlo en igualdad de condiciones. En la oscuridad. El intruso no me había seguido hasta el lavadero. El extintor debe de haberlo aturdido. Recordé la caja de herramientas que guardaba en esa habitación y rápidamente recuperé el destornillador más largo que pude encontrar. Me paré en la esquina y escuché con atención. Si todavía estuviera consciente, no podría moverse en la oscuridad total sin ruido. Seguramente detectaría sus movimientos. Sostuve el destornillador contra mi pecho, agarrando su mango con fuerza con ambas manos. Sentí mi corazón latiendo salvajemente contra el costado de mi puño. Después de una eternidad, avancé un poco. Puede que lo haya dejado inconsciente o incluso lo haya matado. Tenía que asegurarme. Salí del lavadero y entré a la cocina. Todavía no se escuchaba ningún sonido. Pasé a la sala de estar y me dirigí hacia la puerta principal. A mitad de la habitación pude sentir su presencia. Algo en el aire a mi alrededor se había movido. Sin previo aviso, sentí aliento en la parte posterior de mi cuello, seguido de un profundo susurro directamente en mi oído derecho. Las duchas eran mis favoritas. Grité y me di media vuelta, clavando el destornillador en el aire. Corrí hacia la puerta. Estaba solo a unos metros de distancia.
pero no pude alcanzarlo debido a la resistencia que encontré cuando los brazos del bruto boyerista se envolvieron alrededor de mi cintura. Me tiró al suelo y se sentó horcajada sobre mí. Apreté la herramienta con más fuerza y la hundí tan fuerte como pude en su costado. Me estremezco al pensar en ello, cuando relato la sensación del acero que separaba dos de sus costillas. Fue horrible, y solo pude soportarlo, sabiendo que si no hubiera actuado, mi vida habría terminado en ese momento. El hombre hizo un quejido de dolor y dejó escapar un gruñido profundo. Cayó hacia atrás y rodó fuera de mí. Me di la vuelta sobre mi pecho y me levanté del suelo. Luego me arrastré hacia el sofá y lo usé para volverme a poner de pie. Todavía sostenía el destornillador. Un hilo de sangre caliente se filtró por mi nudillo. Me di cuenta que el intruso se retorcía en el suelo cerca de la puerta principal. Tendría que salir por la puerta trasera. Desde el extremo opuesto de la sala de estar, entré al solarium, donde se encontraba la puerta. No estaba tan familiarizada con este punto de entrada, lo que me hizo buscar a tientas los pasillos y las cerraduras durante más tiempo del que hubiera querido. Sabía que allí había unas escaleras de cemento que conducían a un patio plano. ¿Cuántos pasos? 4, 5, no pude recordar. Procedí lentamente. Lo último que necesitaba era caerme y torcerme el tobillo. Después de recorrer los escalones, llegué al final del patio, que desembocaba en un estrecho callejón entre las casas. Mis pasos eran lentos y cautelosos. Mis manos me dijeron que había una pared de ladrillos a mi derecha y una pared de ladrillos a unos 5 pies a mi izquierda. Los lados de las 2 casas. Estaba entrando a un territorio desconocido sin el beneficio de mi bastón. Mi respiración era frenética y las lágrimas seguían llenando mis ojos inútiles. Pateé algo y casi me caigo. Se sentía como plástico. Tal vez el juguete de un niño. Me estaba moviendo demasiado rápido en comparación con mi nivel de comodidad con el entorno, pero no tuve otra opción. Mientras unos pasos se acercaban detrás de mí, aceleré el ritmo, agitando el destornillador al frente para amortiguar mi inminente colisión con cualquier obstáculo. 3 metros más de avance y el destornillador me alertó con un sonido metálico de la presencia de una valla de tela metálica que conectaba las 2 casas. Me detuve y grité. Mi voz se rompió a través de mis lágrimas. ¡No! Me di la vuelta de espaldas a la cerca. Empecé a mover violentamente el destornillador. ¡Déjame sola!, grité. Más hiperventilación, más lágrimas. El hombre se acercó lentamente y luego se detuvo a unos metros de mí. Tuve la sensación de que él podía ver lo que estaba haciendo. O había una luz eléctrica en este callejón, o el amanecer ya habría alcanzado la cresta lo suficiente como para que hubiera luz ambiental disponible. No sabía cuál era el caso, porque no tenía idea de qué hora era. Sabiendo que estaba a punto de morir, solo quería respuestas. ¿Cuánto tiempo? Me las arreglé para preguntar. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Mi voz estaba más enojada de lo que esperaba. Desde antes que vivieras aquí. Respondió con calma, su voz profunda. Tuve suerte contigo, una chica ciega. Con los demás no podía salir a la luz cuando estaban en casa. No podía sentarme y cenar con ellos. No podía soportarlos mientras trabajaban en sus computadoras. No podía ir a la cafetería con ellos. Hubo una pausa mientras se acercaba cada vez más. No podía estar de pie junto a ellos en el baño. Lloré incontrolablemente en un torbellino de emociones. Nunca antes me había sentido tan enojada, tan aterrorizada al mismo tiempo. De nuevo hubo un movimiento repentino frente a mí. ¡No me toques!, exigí, mientras sostenía el destornillador. No sé exactamente cómo sucedió. No sé si no vio la herramienta o simplemente no le importó.
sabiendo que estaba atrapado. Pero mientras se lanzaba hacia adelante, se las arregló para empalarse con el destornillador y sujetarme contra la cerca. Mis manos todavía estaban agarrando el asa, pero estaba tan profundamente dentro de él que su camisa estaba tocando mi puño. Su respiración se convirtió en gorgoteo y sus últimas palabras para mí fueron: y tampoco podría acurrucarme junto a ellos en la cama. Colapsamos juntos como una unidad. La cerca se rompió en mi espalda mientras caíamos al suelo. Su peso muerto casi me aplasta, pero me las arreglé para empujarlo y alejarme a gatas. Me arrastré todo el camino de regreso a mi casa. Entré por la puerta trasera y en la sala de estar hasta mi teléfono. Sollocé histéricamente mientras marcaba los dígitos 9, 1, 1 y caía al suelo. Esta historia se titula Ceguera. Como Jill y como Sara, Cintia López. Y de esta manera terminamos nuestra primera temporada de relatos con Ede Salazar. Tomaremos un pequeño descanso y volveremos el siguiente año con más aventuras, terror, fantasía y crimen. Quiero agradecerles por haber estado semana con semana escuchando estos relatos. Espero que los hayan disfrutado. En verdad, para mí fue fantástico tenerlos aquí. También quiero agradecerle a todas las personas que me apoyaron colocando su voz en algún relato. A Jime, Nayeli Nava, a Lena, Cintia López, Moni R, Vanessa Pien, a Juan Carlos Gama de Relatos Nocturnos y también a la pequeña Jessie. Muchísimas gracias y en verdad espero que el próximo año podamos seguir haciendo más relatos. Sin más por el momento, solo me resta decirles que, si les ha gustado, denle like o compártanlo. Y recuerden, nos vemos en la próxima, nos vemos en la meta.